Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, al mausoleo de los horrores. Las compras de segunda mano, de objetos seminuevos, en tiendas, bazares, mercaditos, donde se le ocurra, nos garantiza en muchas ocasiones cosas buenas a buen precio. Ahorramos unos pesos, no generamos tanta contaminación al darles un segundo uso. En lo personal me fascinan estas compras, las antigüedades sobre todo. Pero ¿qué pasa cuando estos objetos cargan con algo que ni nos imaginamos? Nos pueden llegar a robar noches de sueño y nos damos cuenta hasta que comienzan a pasar estos eventos. ¿A qué clase de eventos me refiero? ¿Qué de aterrador puede tener comprar cosas de segunda mano? Quédese para escuchar y aprovechemos que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y nos vamos con Natalia Suárez, quien desde la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, nos cuenta esto. Exactamente unos 6 meses antes de que comenzara duro el tema de la pandemia por acá, yo tenía la costumbre de ir a bazares. Estas tiendas que se organizan entre varias personas para poner cada quien sus puestos de cualquier cosa. Y este bazar fue en un edificio pequeño de 2 pisos, muchos cuartos, ahí en la colonia Doctores. Entre todas las cosas que vi ese día, compré varias, incluida ropa, maquillaje, algunas cosas nuevas todavía tenían etiqueta. Y si no mal recuerdo, unas blusas usadas. No estaban gastadas, pero eran de segunda mano. Y entre esas cosas me acuerdo que a una chica, al fondo de esa casita, tenía una mesa con varias cosas interesantes, variadas, pero me acuerdo muy bien de un pequeño cartel que tenía sobre esa mesa, que decía que en la compra de más de 50 pesos te regalaba una bolsa con algo aleatorio. Yo esa mañana le compré un labial, nuevo, unas pulseras y entre todo fueron más de 50 pesos y fue cuando ella sacó una bolsita. Me dijo que era de lo que decía en su letrero. Era una bolsita transparente como de tela, y me dijo que su familia había desalojado la casa de su abuela hace meses porque falleció. Y a ella le daba pena que las cosas de su abuelita simplemente las tiraran a la basura. Por eso ella buscaba que les dieran un segundo uso, al menos a las más bonitas. Y de hecho, lo que saqué de la bolsa era un espejo de mano, muy precioso. Se veía que era antiguo pero muy bien cuidado, sin una sola mancha o rasguño. Y me acuerdo que cuando lo desdoblé hasta olía a esas casas que tienen muebles viejos, libros antiguos, era muy bonito. Le agradecí mucho a la chica y ella me dijo que lo cuidara mucho y que lo disfrutara. No voy a contarles cosas que no vengan al caso, con decirles que pasaron 4 días de mi ida al bazar, que como yo en ese entonces vivía con mamá, me acuerdo que le conté muy por encima de mis compras cuando llegué. Se las enseñé, le regalé algunas cosas, pasaron esos 4 días y yo regresaba de la tienda. Apenas entré y mamá, que se estaba arreglando para ir a trabajar, estaba parada en la puerta de la casa, como si fuera a salir pero aún no terminaba de peinarse y demás. Encima tenía una cara de espanto. Yo le pregunto que qué le pasó, que a dónde iba. Y ella me dice que no pasaba nada, que se le había olvidado no sé qué cosas sin sentido. Y yo, como conocía muy bien a mamá, sabía que algo tenía e insistí en que me dijera qué le había pasado. Nada, hija, de verdad, me asusté porque por el espejito que me prestaste vi que había una viejita asomada por la ventana de la cocina, la de ahí arriba, pero a lo mejor alguien iba pasando y me confundí. Ya casi me voy, déjame termino de arreglar. La ventana que decía mamá era una de las que yo no alcanzaba a mirar. Tenía que subirme a una escalera porque quizás esa ventana, que era pequeña, estaba como a 1,90 m de alto, y ver a una viejita asomada por ahí. No, encima, esa ventana no daba hacia la calle, daba a nuestro patio. Sabía que mamá me había dicho eso para no asustarme o qué sé yo, pero pues ¿qué podía hacer? Me confundí lo que quieran, sin embargo seguí con mi día. Iría a trabajar en 1 hora. A mi trabajo, más tarde, me llevé mis cosas, incluido ese espejo. Y pasando el día, ya sin recordar tanto el tema de lo que me contó mamá,
Vaya, no le platiqué a nadie ese día en el trabajo ese asunto. Una amiga del trabajo me preguntó si tenía un espejo para retocarse el maquillaje. Saqué ese espejo, se lo presté y como a los 3 minutos que siempre estuvo a mi lado. Yo trabajo en unas oficinas de aquí por Reforma donde solo estábamos ese día, mi compañera y yo en los cubículos. Esa área era pequeña. Y ella me iba a devolver el espejo y volteaba para todos lados, casi como si estuviera perdida. Le pregunto que qué pasó, y ella me dijo que había visto, cuando se maquillaba, a una viejecita, con el cabello rizado, bajita de estatura, canosa, caminando hacia nosotras, que la vio por el espejo por el pasillo que quedaba detrás de nosotras. Pero esto era raro porque a esa área no entraba nadie de los clientes porque no era una recepción o algo por el estilo. Estábamos en el 4º piso y ese pasillo que ella mencionaba solo daba hacia 2 cubículos más al fondo que tenían meses sin nadie ocupándolos. Solo había cajas apiladas por allá. Vaya, no debería salir nadie de aquel rumbo y mi compañera no dejaba de buscarla con la mirada, porque dijo que apenas la vio. Bajó el espejo, la buscó pero no vio a nadie. Cuando me platicó esto, ahí sí nos asustamos. Yo le conté lo que mamá me había dicho y ella se puso todavía más tensa, diciéndome que entonces era el espejo, parándose de su asiento y pidiéndome que fuéramos a la cafetería porque se había asustado mucho con esa señora. Y ella no dejaba de voltear hacia todos lados, diciéndome que vio muy cerca a esa mujer, caminando, viéndola a los ojos por el reflejo, pero que nunca escuchó sus pasos. Yo, al recordar lo que mamá había visto y luego mi compañera sin que supieran de dónde lo había sacado, no tenía por qué pensar que me querían asustar o que era una broma. Mamá, luego de que le contara lo que mi compañera vio en ese espejo, me dijo que no me quería comentar, pero ya había visto a esa mujer que vio en la ventana de la cocina, por arriba, asomándose hacia adentro de la casa, no viéndola a ella, solo asomándose. Ya la había visto a través de ese mismo espejo, pero parada afuera de la casa, en una ventana que daba hacia la sala, y era igual a como mi amiga la describió. Apenas ahí recordé que la chica que me lo regaló me comentó que ese espejo había sido de su abuela. Le conté esto a mamá y ella me dijo que lo tiráramos, que no me quiso decir, pero en la segunda vez que la vio reflejada, a pesar de que no la veía a ella, la viejecita, aparte de que no tenía sentido que estuviera tan arriba asomada por esa ventana tan alta, se veía muy enojada. Yo no lo quise ver, no lo quise comprobar y mejor lo tiré. Se me hizo una falta de respeto por la razón que me lo obsequió la chica, pero quizás su dueña no quería que lo tuviera alguien fuera de su familia. Recuerde que no porque compremos cosas de segunda mano significa que nos tenga que pasar algo sí o sí. No, se los comenté en el video anterior de la misma temática. Es más bien como una ruleta. Puede que nos pase, como puede que no. No porque a nosotros no nos haya pasado algo, significa que no sea verdad, que no ocurran. Mi experiencia no habla por la de los demás. Y es aquí donde está lo peculiar de estos relatos, que nos puede pasar a quien sea, con algo tan simple. ¿Qué le parece si seguimos escuchando? César Rodríguez, desde Colombia, nos cuenta esto. Buenas noches a la gente del mausoleo y a ti, Alan. Te escribo para que puedas compartir mi relato con los demás. Verás, aquí en Colombia hay algunas tiendas en casas que venden objetos de segunda mano, como una venta de garage. Y me tocó que hace 10 años más o menos, recién nos habíamos mudado de casa, mi esposa, mi hijo de en aquel entonces 4 años y yo, a un departamento que era muy bonito, la locación y todo. Pero pasa que un día, recorriendo el barrio, conociéndolo, caminando unas calles abajo, vimos que afuera de una casa y en parte de la cochera, estaban vendiendo cosas, rematándolas a buen precio, según decía un cartel. Nos acercamos y vamos viendo que un hombre de unos 40 años nos saludó
bien amable, y viendo las cosas eran muy variadas. Decoraciones para la casa, prendas, vajillas, juguetes incluso. Parecía que eran de él, algunas cosas antiguas, otras recientes incluso, de todo. Total que sí, nos llevamos algunas de ahí. Unos 2 juguetes para nuestro hijo, una lámpara para habitación, un juego de 4 platos, me acuerdo muy bien, aún tenemos todo. Y cuando nos acercamos para pagarle al señor, casi al fondo de su garage vi una estatua, una pequeña escultura de un jefe, un guerrero indio. Quizás medía 1,20 m. A mí me gustó demasiado. Parecía antigua pero bien cuidada, y con unos detalles preciosos de verdad. Le pregunto a este hombre si está a la venta también y me dice que sí. Me comenta el precio y sinceramente era demasiado barato. Y me comenta que lo estaba dando barato porque a la base donde estaba parado le faltaba una parte, estaba roto vaya, pero se sostenía perfectamente. Fuera de eso todo estaba en orden. Por lo que viendo que a mi esposa también le había gustado, decidimos llevárnoslo. Y es que, al menos para nosotros, fue como una bienvenida a nuestro nuevo hogar. Tenerlo porque, al menos para mí, crecí con mis papás diciéndome respecto a estas figuras, que era para la protección de la casa y cosas así. Por eso todavía más me convenció. En casa lo coloqué a unos pasos de la puerta principal, cerca de la sala. Y bueno, pasa una semana sin novedad. Pero resulta que un día mi hijo nos despierta, a mitad de la noche. Nos toca y habla desde la puerta de la habitación. Al abrir lo vemos tallándose los ojos, tranquilo, dormido aún. Le preguntamos que qué pasaba y él nos dice que el jefe no lo dejaba dormir. Se nos hizo raro escucharlo porque en todo momento que estuvo con nosotros, desde que lo compramos, nunca nuestro hijo había demostrado tenerle miedo. A veces se quedaba solo en la sala, viendo la televisión y ahí teníamos la escultura, nunca le dio miedo. Yo lo cargo y le digo que no pasaba nada, que no le tenga miedo, que lo habíamos llevado porque nos cuidaba la casa y vigilaba mientras dormíamos. Y me acuerdo que nuestro hijo nos dijo en todo momento tranquilo. Por eso se me hizo todavía más extraño que esa noche y la anterior, el jefe, como le decíamos, lo despertaba, pegándole con una lanza que tenía, que mi hijo decía que era un palo, que le pegaba en el brazo. Se despertaba y él lo veía saliendo de la habitación, caminando. Mi esposa y yo le explicamos que había sido un sueño, que a veces así pasaba y que se fuera a dormir, que no se preocupara. Y hasta eso, nos sorprendió que se fuera sin renegar. Más tarde le di la vuelta cuando me paré al baño y estaba dormido como siempre, por lo que sí creí que había sido un sueño. Durante los días siguientes mi hijo no volvió a tocar ese tema. Siempre estuvo como si nada en la sala. No volteaba a ver al jefe de forma rara, con miedo. Se quedaba solo con la estatua, ahí sin problema. Sin embargo, unas 5 noches después, recuerdo que estábamos ya dormidos, cuando mi hijo llega corriendo a la habitación, nos despierta y de hecho ahora no toca la puerta, la abre y llega gritando, llorando. Ya lo conocíamos muy bien, algo le había pasado, algo le dolía, porque apenas vimos la silueta de mi hijo en la habitación corriendo a nosotros, vi que se venía sosteniendo el brazo. Encendemos la lámpara de la habitación y él tenía poca sangre en el brazo. No era tanta, pero claro, no tendría por qué haberle pasado algo que le ocasionara eso. Y aparte, era en varias zonas. Le preguntamos muy nerviosos que qué le había pasado, y él nos decía que el jefe le había picado los brazos con la lanza. Y les aseguro que al verlo, al ver esas heridas, sabía muy bien que eso no había sido una picadura de algún insecto. No podía ser. Eran heridas pequeñas pero algo profundas. Mi esposa se levanta con él, se lo lleva al baño a lavarlo y yo voy a la sala. No sabía qué esperaba ver. Era consciente de que era imposible que lo que decía mi hijo fuera cierto. Pero algo me llevó a revisar la sala, a esa escultura. Cuando llegué, de verdad, fue algo demasiado extraño.
Fue como si me aventaran un balde de agua fría, porque en el suelo, caminando a la sala, vi perfectamente huellas muy pequeñas, que iban del pasillo de las habitaciones hacia donde estaba la escultura del jefe. Y no solo eso, había gotas de la sangre de mi hijo, 2 nada más, en esas huellas marcadas como de polvo. Ahora, ver a esta escultura era distinto. No podía creerlo. ¿De dónde habían salido esas huellas? Yo cargué muchas veces esa pequeña escultura y no se podía zafar. Aparte, aunque se zafara, ¿cómo había hecho eso? No sé, mi hijo, para marcarlas en caso de que fuera así. Era muy rígida esa escultura. Y lo raro era que en la lanza del jefe no tenía restos de las gotas que vi en el piso. Y ahí estaba, esa escultura, sin expresión, viéndome. Yo la tomé, la llevé hacia afuera y no solo la tiré a la basura, sino que la dejé caer al piso, rompiéndola, asegurándome de que quedara hecha pedazos y luego de convencer a nuestro hijo que había sido un sueño, que le había picado algún insecto y él se rascó dormido, cosa que no era así. Si hubieran visto todo eso, en conjunto con las marcas en su brazo, sabrían que eso no podía ser una picadura. Él sí nos creyó. Le comenté a mi esposa lo que vi en la sala, porque yo limpié todo eso, y nos guardamos ese tema, al menos por unos años. No queríamos asustarlo como lo estábamos nosotros, pero todo se calmó. Se lo llevó la basura así, en pedazos, y con eso bastó. ¿Tiene alguna teoría para esto? ¿Este objeto siempre habrá tenido, por así decirlo, vida? ¿Se le otorga? ¿Tuvo que haber pasado o estado en alguna situación fea, pesada o lo que sea para adquirir esto? ¿De moverse? ¿O quizás fue hecha con algún propósito turbio? ¿Qué cree usted? Coméntenos en lo que nos vamos con un relato que nos compartieron a través de los comentarios de la entrega pasada de este tema. El usuario Bobby García nos cuenta esto. Vivo desde hace 25 años en Estados Unidos y este es mi relato. Siempre me han gustado las cosas militares. Era costumbre para mí comprar aquí en Estados Unidos ropa u objetos que tuvieran que ver con esto. Y una vez en una pulga, como les decimos a las tiendas de cosas usadas, ahí me compré un pantalón de camuflaje. El vendedor, todavía lo recuerdo, me dijo que ese pantalón había sido de un militar que incluso esa prenda había estado en el conflicto de Afganistán. Y me lo compré con mayor razón. Días después lo usé, me lo puse sin lavarlo incluso. Y yo por aquel año, 2008, tenía un auto que acababa de comprar, del 95. Un auto que me fascinaba, lo traía para todas partes sin problema. Solo que un día se me descompuso. Yo sé algo de mecánica, pero esa tarde que lo estaba revisando no encontré nada, no di con el problema. Y en un momento entenderán por qué les cuento esto. Una de esas noches que tenía mi auto descompuesto, me dormí en la sala. Vivía en un departamento en la segunda planta, y la sala tenía una ventana enorme, un balcón afuera que daba a una vista a todo el barrio a lo lejos. Como era tiempo de calor, me quedé dormido con esa ventana abierta. Y no sé, de verdad, a qué hora me desperté, pero era de madrugada. Me levanté. Me quedé viendo, no sé por qué, hacia afuera de esa ventana. Y fue ahí que vi a lo lejos un punto o algo oscuro. Era algo que al parecer se estaba acercando. Viendo eso con atención, me di cuenta que no era uno sino 2 puntos iguales. No exactamente puntos, sino como bultos muy grandes o algo que no reconocía. Cuando ya estuvieron cerca, pude distinguir que eran 2 helicópteros. Y todo lo que les voy a contar, por favor, escúchenlo con atención. Sé que va a sonar muy extraño, pero tuvo algo de sentido después. Y es que cuando los vi más de cerca, noté que estos helicópteros no volaban tal cual, flotaban, porque las hélices estaban destruidas, no giraban, estaban estáticas a diferencia de estos objetos.
Los helicópteros también estaban muy dañados. Era demasiado extraño lo que estaba viendo desde mi ventana. Tenían marcas como de quemaduras, impactos de balas y ahí conmigo congelado, atónito por ver esto. De pronto, de uno de los helicópteros comenzaron a caer sogas. 4, para ser exacto, las veía claramente. De ahí, así, en segundos apenas, bajaron 4 hombres. 2 parecían de raza afroamericana y los otros 2 hombres blancos. Los 4 tenían uniformes distintos, pero luego viéndolos bien ahí haciendo no sé qué cosas en mi balcón, vi que ni uno de ellos tenían ojos. Ellos no estaban completos, si me entienden. No parecían personas vivas. Los uniformes se veían quemados, muy dañados y, de la nada, uno de esos hombres camina un poco en mi balcón y levanta una mano, como mostrándome algo. Yo me acerco lo más que puedo, no sé por qué hice eso. Y al ver lo que tenía en su mano, esto era un trozo como de plástico, color negro, algo que yo no reconocía. Quizás era de unos 6-8 centímetros de largo y 2 de ancho, pero no tenía idea de qué era eso. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué veía eso? Y de la nada despierto, muy asustado. Eso había sido un sueño de lo más extraño, pero al menos solo fue eso, un sueño. Al día siguiente me desperté. Era sábado. Había quedado ese día con un mecánico para revisar mi auto. Él llegó como a las 3-4 de la tarde. Y luego de estarlo revisando como por media hora me dice que ya había encontrado el problema, el por qué mi auto no arrancaba. Me acerco con él y me mostró una pieza que, al verla, supe dónde la había visto. Era eso que el hombre que había soñado anoche, el militar sin vida, me mostró. Era exactamente esa pieza. El mecánico empezó a decirme que era un sensor, que esa pieza había que cambiarla y después de hablar del auto yo tiré el pantalón lejos de mi casa, cerca de una estación de gasolina. Estaba seguro que algo se había quedado en ese pantalón. Por eso había soñado con todo eso que cuando ya lo cuento, quizás no lo sé, no sé si en realidad fue solo un sueño. ¿Por qué me mostró esa pieza del auto? ¿Qué tenía que ver con él o qué relación tenía? Si lo que venía con el pantalón era bueno o malo, no lo sé. Ya no quería convivir con lo que trajera. Y a partir de ese día, se me quitaron las ganas de volver a comprar cosas usadas por militares. ¿Se imagina usted lo que debe cargar una prenda, un objeto o algo que estuvo en conflictos de este tipo? ¿Cuántas cosas se venden allá afuera como antigüedades que hasta yo mismo he tenido algunas de ellas y no nos detenemos a imaginar cuántas cosas habrán visto estos objetos y cuántas aún las acompañan? A mí me ha tocado la buena suerte de que ni un objeto cargue con algo paranormal. Por ahora, como le digo, es como de suerte, una ruleta o quizás le pasa a quienes sean sensibles a estos temas. ¿Usted qué piensa? Coméntenos, por favor, en lo que nos vamos con Emilio Martínez. Desde Tijuana, México, nos cuenta esto. Voy a contarles la experiencia más traumática de mi vida. Realmente es algo corto de contar, pero créanme, nunca lo voy a olvidar. No me deja de asustar como cuando lo vi. Yo solía comprar seguido en el sobre ruedas, mercaditos o tianguis, como los conozcan, aquí en Tijuana. Acompañaba desde pequeño a mi abuelita, y ya cuando tenía unos 17 años seguía acompañándola. Traíamos algo de despensa, frutas, verduras y una que otra cosa que nos gustara por allá. Conocíamos a todos los puestos porque íbamos cada sábado. Pero sí, había gente que de vez en cuando solo se ponían a vender una semana, 2 y ya no los volvías a ver. Y de hecho, fue así como vimos a un señor que vendía joyas en un puestito que era solo una sábana en el piso. Tenía collares, pulseras, cajas con anillos, todo eso. Y a mi abuelita le gustó un joyero, una cajita pequeña de apenas 2 cajones con un espejo que servía para guardar joyas. Lo compramos, le dije que yo le podía poner la mitad de lo que traía y bueno, nos lo llevamos a casa. La verdad, en un muy buen estado.
un joyero color vino no tan antiguo pero bonito. Cuando llegamos a casa mientras ella hacía de almorzar, yo revisaba las cosas que traíamos que no fueran despensa. Y cuando llegué a ese joyero abrí primero el cajón de arriba, revisando que no tuviera tanto polvo y traje un trapo para limpiarlo. Terminé con ese y abrí el segundo. Ahí cuando lo estaba limpiando, me di cuenta que tenía como un doble fondo. ¿Era eso o estaba roto? Por eso intenté quitarlo para ver si estaba suelto, repararlo como pudiera. Hasta eso, sí tuve dificultad en hacerlo y cuando lo quité, vi que sí, era un doble fondo, muy pequeño donde habían fotos. Eran 5 fotos de cámara instantánea pero muy antiguas. Estas fotos, al verlas y enseñárselas a mi abuela, asustados los dos, eran cada una de distintas personas en una plancha, como de una funeraria o una morgue, gente sin vida, como si apenas fueran a trabajar con ellas. Mi abuelita se asustó más que yo y cuando le dije dónde había encontrado eso, me dijo que tiráramos ese joyero. Yo le insistí que no, que estaba bonito, y ella me comentó que no sabíamos qué podía traer pegado ese joyero. Le hice caso, fui por el joyero y a mí me temblaban las manos por ver eso. Eran muy extrañas las fotografías por la posición en la que se le habían tomado a cada persona en la plancha. Y solo una de esas fotos donde había una chica muy joven. Atrás venía escrito con pluma, con letra cursiva de esas que ya no se ven tanto a día de hoy. Mi primer amor. Solo eso. Nunca supimos qué diablos era eso, si era algo profesional o no, de quién tomó las fotos, pero mi abuela las quemó. Y a mí sí me dejó muy afectado ver esas fotos en aquel entonces. Les digo, eran muy extrañas. ¿Qué hacían en ese joyero? ¿Por qué las habían tomado desde la posición en la que estaban? Son cosas que decidí mejor no buscar respuesta. ¿Y usted qué hubiera hecho? Damas y caballeros, para fin de año en este canal vamos a formar una recopilación de las historias que más le impactaron durante este año 2024. Si le parece, claro, coméntenos por favor. Así que por favor también, solo de este año, ¿cuáles son las historias que más se le han quedado en la mente durante las noches? Nos ayudaría mucho que nos comentara sobre esto. Y gracias de antemano. Ahora, Elizabeth Castillo, desde Nuevo León, México, nos cuenta esto. No es novedad para mi esposo y para mí comprar ropa en la famosa paca, ropa que traen en su mayoría desde Estados Unidos. Las venden en paquetes grandes y luego las venden sueltas a la gente, por lo que mi experiencia va de esto. Hace quizás unos 8 años, mi esposo y yo habíamos comprado algunas prendas en un mercado que se pone en Escobedo. Todo bien, hasta que llegamos a casa y a la noche siguiente, cuando dormíamos, nos despertó alguien tocando la puerta de la habitación. Yo me siento en la cama rápido, asustada porque había visto a mi esposo acostado a mi lado, quien también se estaba despertando por ese ruido. ¿Escuchaste?, le pregunté. Él me dijo que sí y había sido tan claro ese sonido en la puerta. Vivíamos solos, nadie podía entrar. Él se levanta de la cama y camina lento. Enciende la luz, abre la puerta y no había nadie. Sale hasta la sala, revisa la casa, pero no había nada raro. Las puertas estaban cerradas, las ventanas igual, y pues nos quedamos solo con el susto esa noche. No supimos qué pasó ni a qué atribuírselo. Nada tenía sentido, los dos habíamos escuchado claramente, y estábamos hablando con miedo de eso, con la puerta cerrada pero la luz encendida cuando, de nuevo, vuelven a tocar la puerta, pero ahora más fuerte. Eran golpes pesados en la puerta y mi esposo grita que ¿quién es? Yo grité por el miedo y él se levanta corriendo hacia la puerta, gritando groserías y, cuando la abre, se queda congelado, viendo hacia abajo. Lo veo agacharse y levantar algo. Voltea con la mano levantada y me muestra una blusa, una que habíamos comprado en la paca. Pero no tenía sentido, toda la ropa estaba en nuestra habitación.
no en otra parte de la casa. Ya habíamos lavado la ropa ese día y colgado en nuestro closet. No tenía por qué salirse sola o qué sé yo. Mi esposo revisó aún así la casa de nuevo, pero no había nadie. Sea lo que fuera que nos estaba intentando llamar la atención, asustarnos ya no sabía. Quizás había sido la dueña de esa blusa. Por algo nos la dejó afuera. Lo que hice fue pedir perdón, decir que no sabía quién era ni que tenía esa ropa conmigo con alguna mala intención, pero que a mí me la habían vendido. Hablaba en voz alta y me sentía rara haciendo esto. Sin embargo, no iba a dejar que me estuvieran molestando en mi casa. Y saben, yo no tiré esa blusa, aún la tengo. Decía, de hecho, pasando los días, que le iba a dar un buen uso a esa prenda, porque nos volvió a despertar una vez más ese sonido en la puerta, 2 noches después a esa. Y de ahí en adelante no volvió a ocurrir. No quiero decir que lo que yo decía en voz alta haya sido la solución. Puede que sí, puede que no, pero al menos quien sea que anduviera por ahí dejándonos esa blusa afuera de la habitación, no se volvió a manifestar. Y yo con miedo, pero me quedé con esa blusa. Cuéntenos, ¿le ha pasado algo extraño comprando algo de segunda mano? ¿Qué cosas interesantes ha encontrado en estas condiciones? Entre muchas de las cosas que he encontrado en tianguis y mercaditos de segunda mano o antigüedades curiosas, el año pasado me compré un pin del Instituto Mexicano del Seguro Social, antiguo, que todavía tiene el nombre de la mujer a la que perteneció. Y ahí es donde yo me puse a pensar, ¿habrá sido buena con sus pacientes? ¿Atendía bien a la gente? ¿Aún vive? ¿Se retiró? ¿Ejerce todavía? ¿Ese simple pin puede ocasionar algo paranormal? Creo que las historias de hoy pueden responder a esta última pregunta, ¿no cree? Cuénteme usted sus experiencias. Sería como siempre, un gusto leerlos. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales, todas en el primer comentario. A mí me encuentra en Instagram como @alan.salas, A después de la primera S. En Instagram, Facebook, TikTok como Mausoleo de los Horrores. Gracias por apoyar estos espacios, por enviarnos sus relatos, hacer posibles estos videos, que por cierto, pueden enviármelos a cualquier medio de los que dejo siempre en el primer comentario o descripción de los videos. Gracias de antemano. Y ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.